y evitar los prototipos ya preestablecidos por el movimiento clásico, neoclásico. Van a buscar una nueva alternativa y van a elegir una serie de arquitecturas que vamos a ver que está basada en planos. O sea, se va a trabajar mucho en planos. No hablo del plano, no solamente en construir las paredes, sino también al piso y a la crítica fachada, que es el subrazo. Se van a trabajar en todo el plano que es el hábitat humano. Un movimiento llamado STIC, ya lo vamos a ver. Que si bien no tuvo mucha más trascendencia que el momento histórico de que vivió, ya lo vamos a ver, sí de alguna manera influenció en el movimiento posterior y ya lo vamos a ver en qué manera. Lo que estamos viendo ahora son los antecesores del movimiento moderno, que vamos a ver luego, que son quizás la vanguardia del movimiento, que hizo, que dio el primer paso en adelante de manejar distintas alternativas en el diseño de arquitectura. ¿Por qué digo Holanda? Porque Holanda no entró en el movimiento, si bien Holanda entró en algo de lo que fue la Nouveau, no entró de cabeza en la Nouveau, no fue tan importante la Nouveau, sino que sí el movimiento que empezó a juntarse desde otro punto de vista, un punto de vista mucho más estético, más decorativo, pero teniendo en cuenta mucho un proceso que tiene que ver con la geometría. Van a ver que es un movimiento muy geométrico, trabaja muchísimo la geometría. No tanto, últimamente, que el arte no es tan geométrico, es más libre, más naturista, más en formas naturales, más en formas orgánicas. ¿No? Es un movimiento mucho más geométrico, muchísimo más geométrico. Y vamos a ver varios. Henri Verlaage, en Holanda, va a ser un edificio. A ver acá. ¿Cómo se llama el movimiento? De Stig. Ya lo metemos en el estilo. Va a ser un edificio que va a quedar muy bien, para van a ver mejor cómo me pasa. ¿Qué es la bolsa de agua? Es este edificio. Fíjense una cosa importante. En primer lugar, aparenta una simetría, pero después la rompe. Totalmente. Pero sí estamos viendo, ya de entrada, notando que está muy modular. Ya existe un trabajo modular en todos estos espacios y esto responde a que el movimiento va a hacer uso de la industria y va a trabajar con elementos industriales. Holanda deja de lado un poco ese movimiento artístico artesanal para trabajar derecho en lo que es los movimientos industriales. Sin embargo, van a dejar claro muchas cosas que tienen que ver con algo artesanal, y lo vamos a ver. La cuenta de perspectiva, por ejemplo, vamos a notar esto, que son edificios hechos con ladrillo. Y el ladrillo es, en ese momento, un trabajo artesanal. Ellos siguen siendo hoy en día, se hacen por artesanal. Pero se usa mucho el ladrillo. Pero ahí están viendo que el rompe con la simetría, si bien es cierto, parece simétrico, pero de repente hay una torre que está en este extremo, que está rompiendo con la simetría del edificio. Pero sí van a notar algo, ya de entrada podemos notar que sus volúmenes son muy prismáticos, son muy geométricos. ¿Ven? Parece muy simple, pero dicen que esto es un prisma rectangular, acá hay otro prisma, atravesado por otro prisma y atravesado por otro elemento. Muy geométrico la forma de trabajo. Interiormente, como les decía, el uso de los elementos industriales, como estas grandes arcos y el vidrio que cubre el espacio central, y sin embargo adentro todo de ladrillo, absolutamente todo de ladrillo. Y con un montón de detalles, porque el ladrillo también implica un tratamiento estético, que no siempre levantar una pared como nosotros la conocemos, con ladrillos apilados uno arriba de otro, sino también darle un trabajo estético al ladrillo, que vamos a ver ahora, donde va configurando de una forma tal de que genera un ritmo, una forma distinta de estética en la trama del ladrillo. Pero bueno, estos arcos metálicos, hechos por el industria y el vidrio en cabello. ¿Por qué hablamos del vidrio? Hasta antes de nosotros lo nombramos, hasta antes de la revolución industrial, los paños de vidrio que se podían conseguir no eran muy grandes. La revolución industrial trajo como consecuencia la máquina que pudo fabricar vidrios de mayor tamaño y poder usarlos en este tipo de cubiertos, como
ustedes saben que el vidrio tiene un límite, un tamaño límite. ¿Saben el tamaño del vidrio? 360 por 240. ¿Saben a qué responde eso? Sí, al transporte y al peso. Es muy difícil levantar una placa de vidrio tan pesada. O sea, por lo menos los seres humanos no la pueden levantar, no sé, de 4. No puede levantarlo un solo. Responde al peso, responde al transporte. Casi todos los elementos de construcción son de los planetas. Sí, claro, por el transporte, por el ancho. Fíjense adentro, ven los trabajos de ladrillo. Ven cómo empieza a trabajar con distintos tonos de ladrillo, pero también con distintas trabas de ladrillo. Fíjense en esta traba de acá. A esta traba. Hay que darle también un sentido estético a lo que parece no ser tan estético como el ladrillo. Bueno, esta es hoy la bolsa de Amazon se transformó en un edificio de concierto. Antes era una bolsa de comercio, era una bolsa que se manejaba en valores, y hoy esta bolsa ya no existe más, desde el punto de vista financiero ya no trabaja más, y se transformó en un hermoso auditorio, donde le agregaron un montón de vigas que son estas que están acá, que son las que soportan la iluminación, el sonido, etcétera, etcétera, y bueno, transformaron esto en una gran sala de concierto. Está bien, está bueno, interesante. Después de para dar origen al STIC, justamente el que va a manejar este plano, empieza a manejar estos tipos de arquitectura que son edificios escultóricos a nivel urbano. O sea, la fachada empieza a tomar mucha preponderancia en lo que vendría a ser la ciudad. Cómo yo hago ciudad a partir de edificios que empiezan a ser escultura, además de ser edificios útiles, obviamente que acá funciona, pero ya me empiezo a preocupar de la fachada que da la ciudad empieza a tener una estética más única de lo que estamos viendo normalmente. Entonces empiezan a aparecer elementos volumétricos como este semicilindro que se aleja la fachada, estos elementos verticales que terminan en una especie de frontis bastante particular. Todo, como verán, sigue dando la derecha. Otro edificio que vamos a ver es este edificio de acá en este 15, de triángulo que ven acá, este triángulo, que le llaman el barco por su forma, parece una quilla de un barco, que lo hace Michael Leclerc, también en Holanda. Y en realidad lo que es un edificio de viviendas es ese edificio gigante que tenemos, este edificio. Que lo que tiene de bueno es que envuelve un espacio central común de todos los departamentos. O sea, como un corazón de manzana. Ustedes dirán, bueno, sí, eso es muy común, para esta época no. No era para dejar el corazón de manzana como un elemento de espacio común de todos los departamentos que estaban en el entorno. Esa es la planta del edificio, la planta baja del edificio, y acá tenemos el pórtico, por acá la entrada, esta entrada está acá. Esta entrada es esta. Entraba por esta torre que marcaba la entrada como ingreso, un elemento netamente estético, no cumple ninguna función más que marcar el acceso. Pero bueno, ya genera toda una tensión, cuando ustedes pasan por la ciudad, ven esa torre, hay una tensión, si algo pasa ahí, bueno, ahí está el acceso. Otros detalles, como por ejemplo, bueno, estos son otros edificios que se van a hacer, como la oficina postal, después el Museo de Ámsterdam, ven cómo van trabajando volumétricamente el ladrillo con elementos geométricos hacia la fachada para generar toda una estética bastante distinta de la que nosotros estamos acostumbrados, la estética plana que generaban los movimientos anteriores. Si bien es cierto, hemos visto el movimiento neoclásico, bueno, hace poquito me pasó algo mismo. Para no quemar. No, una alumna me dijo que yo voy a hacer historia el próximo lunes y le dije, bueno, ¿qué te estudiando? Y me dijo el neoclasicismo. Y digo, bueno, ¿qué hizo Jean? Y me quedó mirando, si no sabe qué hizo
fascinante presencia, lo mejor que puede ser una presencia, que hay mal. Me imagino que ustedes saben lo que es un No se presenten tampoco. Con Ginkels, chicos, a ver, tienen que saber, porque la literatura empieza a tomar cuenta de lo que gana. Con Ginkels, autor del Alter Museum, del Museo Alpes, lo vimos. Quería decir justamente porque hace la alusión a Ginkels con su fachada plana, muy clásica, pero plana. O, por ejemplo, hacer una alusión. No voy a seguir preguntando, porque seguramente van a mirar con cara de que no entienden nada. De lo que hace. Víctor Horta, la fachada de Víctor Horta, si bien es cierto, tiene un movimiento, pero no son tan desarrolladas como antes. No tienen la volumetría que tienen. Estas empiezan a generar todo un volumen hacia el exterior para darle otra imagen de la ciudad. Miren, por ejemplo, estos detalles. Esa ventana, con el triángulo que sale, aquel frontis, todo en ladrillo. Pero todo esto son las libertades que se empiezan a tomar los arquitectos, generando formas que estéticamente mejoren la imagen del edificio hacia la ciudad. Y después, bueno, como dije, cantidad de detalles, por ejemplo, la correa de madera, los detalles que hacen con las teclas, los detalles que hacen en los mosaicos, miles de detalles. Un detallito. Otro edificio, yo creo que eran los almacenes viejos en La Haya. Acá hay una cosa muy particular, usted va a preguntar algo. Un almacén es un gran espacio de adentro, hay góndolas y espacio de venta. Es una especie de supermercado, pero multiuso, de ropa, de un montón de cosas, o sea. Y un pollo, exactamente, un pollo. Estos son los supermercados que se hacen en este tipo de países. Hay un tema en Holanda, en los Países Bajos, es un tema muy frío, mucho frío, en invierno no se puede andar mucho tiempo en la calle. Entonces lo que tienen que hacer es lugares interiores para que la gente pueda, digamos, consumir, comprar cosas dentro de grandes almacenes. Y eso es lo que hicieron en Holanda. Este edificio tiene esta particularidad. Toda la cara que da hacia la calle es vidriada, se genera toda una luz interior, porque obviamente necesitan luz por una cuestión climática, están muy al norte y ellos tienen muy pocas horas de luz durante el día, por lo tanto necesitan mucha luz. Entonces van a intentar esta ventana, que es una ventana de vidrios no transparentes, sino translúcidos, pero que permiten la entrada de luz. No se puede ver hacia adentro, pero sí puede entrar a luz, puede penetrar toda una fachada completamente vidriada, obviamente. Esta es la gran tienda que abajo también, la planta baja también, pero arriba está el grande almacén. Vamos a ver los detalles, son esas las ventanas. Ven que son los vidrios translúcidos, no son transparentes. Los vidrios que no dejan pasar la luz, pero no dejan ver hacia adentro. Y bueno, las vidrieras, por ejemplo, estaban hechas así. Y ustedes dicen esto, y yo miro esto y digo, ¿qué ha pasado? Se adelantaron al minuto. Pero la estética de la vidriera también era una estética también pensada, también estudiada, porque otra de las cosas que hacía la escuela de Gastaba, aparte de hacer arquitectura, era una escuela de diseño. También había diseño de moda, había diseño de inventario, había diseño hasta de tipografías, de todo lo que era necesario para desarrollar cualquier edificio. ¿Por qué pasaba eso? Porque había un tema muy singular. Porque no había, simplemente porque no existía ninguna escuela de arte que, por ejemplo, les enseñe a diseñar moda. No había. Entonces había que generar también toda una movida que enseñe todas estas cosas que hoy es común, hoy todo el mundo lo sabe. No. Y de ahí va a surgir Destig. Y podemos ir por un cuadro de fondo, es un cuadro de Mondrian. Es Mondrian, un artista importante del periodo, va a desarrollar todo un sistema histórico en base al rectángulo. Esto que ven ahí atrás, todo está en base
a rectángulos obvios y colores primarios, manejando siempre con planos. Y el TIC va a usar mucho de lo que hizo Mondrian para generar su arquitectura y lo va a poner bien. Por ejemplo, este es un sillón diseñado en ese periodo. Incomodísimo, obviamente, un sillón de base plana, con respaldo inclinado, pero bueno, era su diseño. Y el Mondrian también va a desarrollar un tipo de obras, de la Gris, que, si bien es cierto, parece muy orgánico, pero es todo en base a elementos geométricos que van generando círculos de velocidad. Este es el cuadro que él dice. Uno de los tantos que hemos hecho varios de los cuadros, pues, pero Bandura también va a desarrollar una composición de naturaleza muerta y una composición cromática. Fíjense, en los dos casos, fíjense que existe la geometría. O sea, la naturaleza muerta es absolutamente geométrica. Base triángulos, círculos, semicírculos, cuadrados, y ni hablemos de la composición cromática, totalmente geométrica. Volúmenes netamente puros. Va a ser un café, que es el café aumenta el seguro, y que va a generar, miren lo que es lo que les decía con respecto a los trabajos de los planos, hasta trabajo de cielo raso. Estos son los planos laterales, estos son los planos laterales y ahí se ve el plano del cielo raso. Todo el café, en su totalidad, está decorado. O sea, los cuatro planos, el envolvente más el piso y el techo, están completamente trabajados. Todo en base a la geometría. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Tomarían café ahí? Yo sí. Sí. ¿No tomaría? Interesante. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, miren cómo es el trabajo del cielo raso, miren el trabajo de las paredes, como que las paredes y el cielo raso tienen una sola continuidad, hacen una gran envolvente y van generando un ambiente bastante particular. Nosotros no estamos acostumbrados a que el cielo raso esté trabajado de una manera tan geométrica y de colores. Antes estaban viendo, las luces están invertidas. Las luces están invertidas mirando hacia arriba justamente y iluminan de forma indirecta. Bueno, distintos detalles de algunas casas que van a trabajar. Bueno, esto es un detalle del café, pero es un detalle de algunas casas. Miren lo que es el trabajo del piso, la pared y el techo. Igual acá la escalera, también hasta la baranda tiene una geometría que no es la baranda tradicional que nosotros curvilínea. Miren lo que son las paredes donde hay estufas, todo en base a plano, cómo trabajar el plano. Inventaron estas sillas, personalmente son horribles para mí, pero bueno, puede gustar a cualquiera, a mí me gusta. Y aparte tampoco sea muy cómoda. Pero bueno, en ese momento había que hacerlas porque, como le digo, uno no podía ir a una casa de comercio a comprar una silla. No había. Había que darle al carpintero, hacer el diseño, darle al carpintero, el carpintero la ejecute, bueno. Y así se hizo, ¿no? ¿Qué tal? Así de zigzag, interesante. Pero bien, ustedes no sé si notan que está todo geometrizado, todo en base a figuras muy puras, geométricas. Aquel es un plano prácticamente que quiebra y llama una silla. Y acá es una serie de plano vertical y plano horizontal que se intersectan. Todo en base a planos. Todo en base a planos geométricos. Vamos a ver una casa. Esta casa, ustedes ven el diseño que podemos llamarle ya parte del diseño algo funcional, empieza a ver algo de funcionalismo, trazado de la casa, completamente asimétrica, pero lo importante no es precisamente el funcionalismo de esta casa, sino lo importante es el desarrollo estético, el desarrollo de lo que fue la casa en sí mismo. Vamos a ver, no son cortes, ahí están algunos perspectivas para que la veamos, pero ya cuando veo este plano, cuando veo este frente, ya empiezo a intuir que algo distinto de lo que vengo viendo antes. Si yo vengo siguiendo cronológicamente
Y sigue. Sigue. Es eso. Si yo miro esta casa y digo, esta casa la puede haber hecho cualquier arquitecto de movimiento moderno. No se han visto que no moderno. El arquitecto moderno, si esta casa la hicieron, la puede haber hecho Le Corbusier tranquilamente. No, obviamente no es Le Corbusier, es anterior inclusive, pero, como yo le decía, empezó a gestar un movimiento que después va a terminar siendo un movimiento moderno. Este no tiene los principios del movimiento moderno, no los tiene de ninguna manera, pero ya empiezo a ver planos que se van superponiendo y se van convirtiendo, miren lo que es este plano, por ejemplo, que hace de baranda y al mismo tiempo hace de dintel, y acá el plano horizontal del balcón, que se intersecta con este plano que va a formar una parte de la fachada y con este plano, y otro plano que corta, y otro plano que corta, todo en base a planos muy geométricos que van generando distintas alternativas espaciales. Ahí está. Planos y líneas. Planos y líneas. Planos y líneas. Planos y líneas, exactamente. Plano y línea. Plano y línea. Línea, plano. Pero siempre están como intersectados. Ahora miren el contraste con la casa que está al lado. Tremendo. Sí, lo curioso es que han sido construidos en el mismo Y así construido en el mismo momento. Lo que está al lado y esto está construido en el mismo momento. ¿Por qué? Porque siempre pasa lo mismo. No es que un estilo o un periodo muere y empieza otro. No, no es así. Los periodos se van concatenando, se van enlazando hasta que un periodo desaparece y resurge uno. Siempre hay una especie de convivencia inicial entre los periodos. Interiormente, ni hablemos. Piso rojo. ¿Qué tal? ¿Algún problema? Y como verán, internamente refleja lo que hay afuera. O sea, lo que vi afuera lo voy a ver adentro. No hay ningún secreto. Voy a descubrir que adentro también tengo planos de color. Fíjense en el diseño de la carpintería, en base a las construcciones geométricas, cuadrados, rectángulos, todo está geometrizado. ¿Por qué? Bueno, en ese momento surgió, como decía Pierre Mondrian, que empezó a hacer un alarde de este elemento geométrico, de este desarrollo geométrico de la pintura, y también llegó a la arquitectura, y bueno, eso fue lo que hicieron, ¿no? Todo en base a una geometría. Miren lo que es esta mesa de apoyo. Un cuadrado, un plano vertical, una línea, un círculo, un rojo. Seguimos con el interior. No les voy a contar, me aburrí, pero ya lo están viendo, no hace falta que les vuelva a decir todo. Los espacios son muy versátiles, se corren los paneles. Totalmente abiertos, corren los paneles. Si este panel que está casi corre, este panel casi corre y cierra este espacio. Si quieren, vuelvo a la planta para que lo vean. ¿Vuelvo a la planta? Vuelvo a la planta. Estos paneles, acá hay paneles que se corren. Estos se corren y se abren. Acá hay otro panel que se corre y se abre. Acá hay otro panel que se corre y se abre. Todo es base a panel. Bueno, en esta planta es totalmente libre, no hay ni un panel. Pero en la planta baja, en la planta primer piso, hay paneles que se corren, acá también hay paneles que se corren y se integran en el espacio. Profe, ¿este periodo se viene inspirado en el interior de la obra total? Todavía no podemos hablar de eso. Si bien hay un intento, pero todavía no se puede hablar de la obra actual. Ya no vamos a llegar a eso. Están los paneles que se corren, este panel, ahí están las líneas del cielo raso que corre este panel y este corre este otro panel. Y también marcaba, ¿no? Ahí cuando Está marcada la línea, obviamente, está marcada la línea. Sí, después lo interesante es que también que cada color es como que toma un espacio virtual en cada ambiente. Este color rojo es este ambiente que se cierra acá y pasa otro color acá. El color rojo cierra este ambiente acá y pasa otro color. Tiene que dar a cada ambiente un color distinto. Bueno. En otro
otro orden de cosas, vamos a Francia, Tony Garnier, también complicado con el tema de la ciudad industrial, con el tema que ya hemos hablado, pero habló Soledad, también habló de esto, de que la gran migración de las personas del campo a las ciudades para conseguir trabajo en la industria generó que las ciudades colapsen desde todo punto de vista, colapsen desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de servicio. Las ciudades colapsaron, porque fue muy grande la migración del campo hacia la ciudad y generó una serie de problemas, conflictos que van desde el punto de vista higiénico, desde el punto de vista social y de todo punto de vista. Higiénico, porque bueno, no había suficiente cantidad de cloacas para abastecer a toda la ciudad. Social, porque no había la cantidad de viviendas para que todo el mundo viva en la ciudad. O sea, generó un grave conflicto la revolución industrial desde el punto de vista urbano. Las ciudades colapsaron. Y muchos arquitectos se pusieron a pensar en generar nuevas ciudades para que alberguen a la industria y a sus habitantes, los que trabajan en la industria, pero que no sean los centros industriales como París, que París no sea un centro industrial. Me parece una ciudad que tiene, llamémosla, desde el punto de vista administrativo, pero no industrial. De alguna manera se fue consiguiendo eso. Y hay ciudades que son netamente industriales, como hay ciudades que no son netamente industriales. Entonces, bueno, se fue generando una nueva forma, una nueva expectativa de generar estas nuevas ciudades. Y Tony Garnier empezó a diseñó una ciudad, y que fue la primera ciudad, no la primera, fue una de tantas ciudades, que tuvo algo de distinto de otras ciudades. Estaba pensada en base a un sonido. O sea, estaba zonificada la ciudad. Tenía distintas áreas. Vamos a ver el plano original, vamos a ver después que esta es el área industrial de la ciudad y este es el área de vivienda de la ciudad. Y a su vez el área de vivienda también estaba zonificada. O sea, acá ahí está más o menos el esquema. El área industrial estaba acá estaba la estación de trenes, y esta es la ciudad donde además había una zona separada donde estaban los hospitales. ¿Por qué? Porque la salud es un tema delicado, porque se produce, como habíamos una peste, lo mejor que tenemos que hacer es alejar la peste de la ciudad. No tenerla adentro, no tenerla en el medio de la ciudad. Evitar eso para que no se produzcan los contagios, nosotros sacarla fuera. Entonces también se pensó. Como verán, esta ciudad está de alguna manera zonificada. Y digo de alguna manera porque no es la zonificación que ustedes conocen, es el inicio de generar una zonificación a partir de unos problemas, que venía ocasionando la ciudad industrial. Si ven allá arriba dice una red hidroeléctrica, inclusive tenía una red hidroeléctrica separada para generar energía para la ciudad. Y así generó esta ciudad, que la diseñó, en donde había en el corazón de lo que es el área de vivienda, el sector administrativo de la ciudad, y todo el resto que ven son viviendas. O sea, todo concentrado en el centro del área administrativa. Que tenía características de este tipo, ¿no es cierto? Una torre que marcaba el espacio central de la ciudad, una serie de edificios administrativos que estaban dando vuelta ahí. Y estaba el sector industrial también, ¿no? La industria estaba diseñada, era una fábrica que no sé qué producían, con la presa hidroeléctrica allá al fondo y acá estaba la fábrica. Todo diseñado para crear una nueva ciudad que no se hizo. Pero miren, hasta diseñó las viviendas. Estaban diseñadas las viviendas. Una especie de ciudad jardín, donde las viviendas no tenían medianeras, estaban instaladas en terrenos libres, completamente libres. Diseñó todo, para que no tienen. Diseñó el hospital. Este que está separado de la ciudad para evitar el contagio de ciertas. A ver, ¿cuál era el problema que había tenido Europa en ese momento? Había tenido un problema con la fiebre española, la fiebre amarilla. Entonces, mató muchísima gente. Separaban la peste para los primeros. Bien, este es un ejemplo de lo que se empezó a gestar, no se hizo en la ciudad, pero se empezó a gestar, empezó a germinar la semilla de algún cambio en el proceso de mirar las ciudades de otro punto de vista. Eso es todo lo que puedo decir de esto. Vamos, es así cortito. Pero ahora vamos a empezar con otro proceso. Vamos a ir a Francia. Vamos a volver a Francia. Y vamos a verlo al señor Auguste Rodin,
se va a construir el edificio de Louis Franklin, que es el primer edificio construido en hormigón armado. El hormigón armado, como nosotros lo conocemos, recién pudo ser legalizado, establecido con leyes en el año 1902. Este edificio lo hacen en 1903, un año después. ¿Qué significa? El hormigón ya se conocía de antes. El hormigón lo hacía un jardinero que fabricaba macetas. Empezaron a ver los arquitectos que las macetas eran muy resistentes y le agregaban alambres para que no se desarmen. Se dieron cuenta de que si la industria fabricaba los hierros que nosotros conocemos, no los actuales, sino otros hierros, y agregábamos la mezcla de hormigón, podíamos generar una estructura tremendamente resistente. Y empezaron a reglamentar. Y el primer reglamento es de 1902. O sea, ¿qué quiero decirle a ustedes? Cuando ustedes hablan de hormigón armado, no crean que es tan viejo. El hormigón apenas tiene 123 años. No tiene más que eso. Y este es el primer edificio, lo hace Augusto Herrera. Un edificio de viviendas, quizás no tan lindo desde el punto de vista estético, pero sí importante desde el punto de vista tecnológico, al ser el primero. Fue el que inauguró el hormigón armado en uso doméstico, en uso arquitectónico. Antes no había. Lo que acabamos de ver, el tigre, la bolsa de anta, no se usaba el hormigón armado. Nada. Era todo ladrillo. Acá empezó a usarlo por primera vez. Augusto Herrera va a hacer este edificio, está la planta del edificio, en donde vemos que estos muros que ustedes ven hechos en rojos es la estructura de hormigón armado que soporta el edificio. Son como muros, como tabiques, son como muros columnas, tabiques de hormigón, que van a soportar a las losas que van a estar puestas acá para soportar el edificio. Y esta es la fachada del edificio, donde ahí hay un corte. Pero es seguro que no notaron algo, pero no importa, yo lo voy a dejar pendiente de que algo no han notado. A ver, tenemos que ser rápidos al mirar un plano de arquitectura y decir, che, este edificio le falta. Bueno, lo voy a dejar pasar. No, escalera tiene. ¿Ascensores? No tiene ascensor. No tiene ascensor. Hay que subir 6 pisos. No existían. Después se incorporó el ascensor. Esta es la planta. Y lo importante es esto que está al lado. Miren la estética que va a generar con el hormigón armado estos paneles que van a forrar el edificio. En realidad no lo van a forrar, ya están hechos con el edificio, con paneles de hormigón armado. Imagínense hacer el molde y colar ese hormigón para generar. De costo con artesanía. Exacto, y ahora vamos a ver el detalle. Bueno, acá está la escalera, en realidad. Vamos a ver el detalle. Ahí está. Ese detalle, hecho en hormigón armado, pero no es un panel puesto después de hacer la estructura. Está hecho en la estructura. ¿Cómo? Y moldeaban, hacían moldes de madera. Y después colaban el hormigón y se quedaba el molde. Madera tallada, Madera todas tallada. esas cosas al revés. Hoy Colar el hormigón claro. ahí, lo sacas al escoplo y te queda tal Te cual. queda, después lo subís, lo vas subiendo, porque estos paños son iguales, de arriba y de abajo son todos iguales, lo vas subiendo y lo vas colando. Ahora, hoy la locura esta la haríamos con paneles prefabricados puestos sobre la pared. Si no le cuesta solito. Acá no. Hoy se está usando el polifán de alta densidad para la forma. Bueno, pero hoy estamos en otra. Pero escúchame, y me imagino que no tendrían vibradores, nada. No tenían vibradores, obviamente, ¿no? Esto era golpear con martillo el hormigón para que el hormigón se cuele lo mejor posible. Y después, obviamente, lo quitamos. Después le damos la temperatura. Pero había que hacer un hormigón. Bueno, a ver, en ese momento todavía no estaba, ni conocía la idea de hacer prefabricados y estamparlos en la pared. No había. Lamentablemente hoy podemos conocer que no había, en ese momento no había hormigón y había que hacerlo. No se saca. Bueno, por eso duró. Dice, no lo saca más, no lo saca más, por eso duró, por eso tanto del edificio y sigue igual. Bueno, voy a volver para atrás para ver las imágenes de las escaleras. Esas son las escaleras con doble entrada y luz lateral. Y bueno, acá hay otra imagen de la escalera. Que, como les decía, no había ascensor.
Después le pusieron ascensor. Ahora tiene ascensor. Pero en ese momento no había ascensor, había que subir la escalera y bueno. Vivía en el sexto piso. Matrimonio joven. Suba, de base. Bien. Hasta ahí digamos lo que rápidamente lo que va hablando de Francia. Vamos a hacer un pequeño receso porque después viene, vamos a cruzar Chaco. Vamos a otro lado, ahora vamos a volver a Estados Unidos. Vamos a hacer como sea arquitecto, vamos de un lado al otro, lamentablemente vamos a hacer eso. Lo que pasa es que entiendan si queremos ser ordenados y progresivos, tenemos que mostrar los dos modelos que son andando simultáneamente, uno por otro y la otra. Tenemos que ir cruzando el océano.